Los empresarios y empresarias de Las Palmas consideran que los precios de la alimentación están detrás del incremento por encima de la media nacional que sufre la inflación. Aquí en Canarias saludamos ya a José Cristóbal García, que es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, señor García, aseguran ustedes que esta subida de la inflación del IPC aquí en Canarias se debe al incremento de los precios de la alimentación y también de los carburantes, que crecen más que en el resto del país. ¿Por qué ocurre esto aquí en el archipiélago? Vamos a ver, estamos hablando de los últimos variación de precios conocidos, que es en septiembre, ¿no? Los precios crecen por varias razones, porque la demanda presiona mucho o porque los costes crecen mucho, ¿no? Hay dos aspectos. Lo que pasó en el mes de septiembre, todos sabemos por qué fue así y por qué se diferencia con el resto del Estado, ¿no? Los precios crecieron un 0,3, un 0,2 lo explica la subida de las papas. Como recordarán, tuvimos un problema importante, ¿no?, de abastecimiento de papas en el archipiélago como consecuencia de un bichito, ¿no?, que afectaba a las papas de origen del Reino Unido y dejaron de importarse. De pronto no habían papas en el archipiélago y, aunque parezca mentira, pero no es así, este producto tiene un efecto importante en la cesta de compra de los canarios y por lo tanto pondera muchísimo, ¿no? O sea, de ese 0,3, 0,2 lo explicaban las papas, 1,7 lo explicaba la subida de legumbres y hortalizas, ¿no? Y también había un impacto importante en la subida de precios de la energía. Hay otras partidas de los precios que tendían a la baja, pero eso es lo que marcaba la diferencia con el resto del territorio nacional. Los precios están altos, de verdad seguimos sin poder controlar de una forma importante el crecimiento de los precios de la inflación, estamos creciendo menos, las políticas monetarias que están llevando a cabo, como subida de tipo de interés, pues están consiguiendo que en alguna forma se modere el crecimiento de los precios, pero con un alto coste para las familias, ¿no? Nos diferenciamos del resto del Estado en ese tipo de aspectos. Después, si queremos ver más aspectos de septiembre, también subieron los precios de la educación, pero igual que aquí, que en la media nacional, porque empieza el curso escolar y todos aquellos productos y servicios vinculados a la educación experimentaron un alza importante. El Fondo Monetario Internacional insta al Gobierno de España a eliminar ya el escudo social que se aprobó a raíz de la pandemia, también de la guerra por la invasión rusa en Ucrania. Al final de año decae ese decreto ahora mismo. Ese decreto no se puede prorrogar, aunque se quisiera, porque hay un gobierno en funciones, pero Pedro Sánchez ha dicho, su gobierno asegura que si se mantiene en la Moncloa, su intención es eliminar una parte de esas medidas anticrisis. ¿Ustedes creen que es oportuno terminar ya con ese escudo social? Vamos a ver, depende cómo se observe, ¿no?, dentro de un marco de actuaciones políticas que son muy complejas en un momento en el que no tenemos gobierno, ¿no? Y no sabemos qué se va a hacer, qué se va a hacer con el gasto público, cómo se va a afrontar la aplicación de nuevo de las reglas de gasto. Vamos, que no podemos seguir tirando de la caja que tienen guardada en los diferentes ministerios al antojo de decisiones políticas. Hay que tener mucho cuidado qué se hace con ello. Nosotros avisamos en su momento, cuando empezó esta escalada de precios, que empezó por una inflación de costes. ¿Qué pasaba? Empezaron a subir los precios de la energía, empezaron a subir los precios de los carburantes y eso se fue incorporando a la cadena de distribución. Si nosotros subimos los precios de los carburantes, afectamos al transporte. El transporte es lo que lleva todos los productos a los supermercados o al final apoya los servicios, con lo cual es lo que hace que en la segunda fase suban los precios de los alimentos y del resto de partidas. Nosotros lo que pedíamos en su momento es: controle usted que no pase a la cadena de distribución esa subida de precios, que esperamos que sea coyuntural, que no continúe. Estamos de nuevo observando subidas de precios de la energía, cuando, como usted bien dice, se afrontan recomendaciones y peticiones que se acabó con las rebajas de las compensaciones a los precios de la energía, ¿no?, y de otros aspectos que se venían aplicando como consecuencia de los efectos que sufrimos en los últimos años. Yo creo que igual se reducen y se eliminan esos aspectos, pero se deben de implementar otros que eviten llevar a cabo una mayor carga social en el crecimiento de los precios. Pero lo importante es hacerlo a tiempo. Es hacerlo antes de que se trasladen esos productos y volvamos a entrar otra vez en unas cadenas de precios y de inflación, que es lo que al final nos va a perjudicar mucho a todos. ¿Y qué otras medidas cree usted que hay que poner en marcha si se elimina ese escudo social para rebajar esa presión que sufren miles de ciudadanos? Yo lo comentaba en su momento, es cierto que los precios ya están más bajos que en aquel momento, hablábamos de precios que llegaban a los 2 dígitos, ¿no? 10%, estamos en una evolución de precios interanual
en España en torno al 3,5, en Canarias en torno al 4,3, por las diferencias que hablábamos al principio de esta entrevista, ¿no? Bueno, no estamos en la misma situación, no pasa nada porque se eliminen algunas medidas que probablemente habría que eliminarlas y que la competencia de verdad regule los precios en la situación en la que deben estar. Nunca estarán en la posición anterior porque han habido revisiones salariales que no van a bajar cuando bajen los precios, van a continuar ahí. Ha habido otras revisiones de coste que va a ser muy difícil que se reduzcan. Por lo tanto, yo creo que hay que actuar en la agricultura, aquello que tiene mucho peso en lo que es la inflación y lo que afecta de verdad a la cesta de la compra de los canarios. ¿Qué quiero decir con ello? Que el que suba el precio del caviar nos da igual, pero que suba el precio de las papas y del pollo y de la pasta sí nos importa muchísimo. Bueno, pues todo esto hay que conseguir medidas que tanto el sector industrial como el sector agrícola como el transporte no soporten este tipo de incremento de costes adicionales que vamos a sufrir y que estamos sufriendo ya con un nuevo incremento por las cuestiones geopolíticas que están produciendo en el mundo. Estos conflictos que de nuevo renacen de una forma muy cruda, ¿no?, y muy violenta, van a tener efectos sobre costes de la energía sin lugar a dudas. Señor García, hace poco más de una hora Partido Socialista y Sumar anunciaban que habían llegado ya a un acuerdo para reeditar un gobierno de coalición si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez. Ese acuerdo incluye una propuesta, una exigencia de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral, en principio 37,5 horas a la semana, pero el objetivo de Sumar es que sea 4 días de trabajo a la semana. ¿Ustedes están preparados para esa reducción? ¿Quién la paga? ¿Todos los españoles? ¿Solo las empresas? Porque esto, como decía el presidente de la COE, dice, oiga, lo invito a usted a cenar, pero usted se paga la cena, ¿no? Yo creo que esta forma de actuar de partidos como Sumar y que sabemos que se están llevando acuerdos impagables por los españoles para conseguir gobernar y conseguir formar un gobierno, nos parece muy grave que se lleven a cabo este tipo de acuerdos. Esa reducción de las horas trabajadas en un país que tiene la más baja productividad de Europa, lo que va a conseguir es que seamos menos competitivos, que nuestros productos y servicios se vendan menos y al final tiene directamente tiene un efecto sobre el nivel de empleo y el nivel de paro. Yo creo que no se están tomando decisiones con la cabeza, sino con otros objetivos que queda muy bien cuando dice, va usted a trabajar 4 días a la semana, no va a trabajar 5. ¿Y cómo competimos? ¿Cómo asumimos ese incremento de costes en las empresas, ¿no? ¿Cuántas empresas van a tener que cerrar y cuánta gente se va al paro por decisiones tan poco razonables y tan bien planteadas? Yo creo que ese tipo de cuestiones... Lo cierto es que sí, hay ensayos pilotos que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Reino Unido, también en la Comunidad Valenciana, que después de esas pruebas, de esas experiencias, se ha determinado que la productividad de las empresas que han aplicado esa reducción de la jornada laboral a 4 días a la semana ha mejorado. ¿Usted sabe que tenemos un 95% de empresas con menos de 5 trabajadores? Vamos a ver, ahora no sé en qué empresas se han llevado ese tipo de aspectos. Es imposible que se mejore la productividad con una reducción del tiempo trabajado, hay que incorporar, vamos, por pura lógica, por definición de productividad, si usted destina aparente de trabajo 4 personas para llevar a cabo una producción determinada y reduce el tiempo de trabajo, lo que tiene que incorporar otra persona más, con lo cual los costes sobre valor final se va a reducir, con lo cual la productividad baja. O sea, eso es así. Habrá que analizar dónde se hacen experiencias pilotos determinados, cómo se aplican y por cierto, que lo que hablamos en Valencia no era con reducción no era con mantenimiento del salario, eran reducciones de salario, ahora que lo recuerdo. No es lo mismo, si reducen los costes y los planteas, te puedes plantear en determinadas situaciones, sectores, actividades, sí puedes plantearte eso, pero aquí estamos hablando que manteniendo, creo que ellos están planteando una reducción de la jornada laboral, manteniendo los niveles. Sí. Los niveles salariales, y eso es muy peligroso. Y una última cuestión muy breve porque nos quedamos sin tiempo. ¿Están ustedes a favor de retrasar aquí en Canarias esa bajada del IGIC tal y como ha anunciado el gobierno autonómico por la situación de incertidumbre? ¿Lo consideran prudente tal y como defiende el Ejecutivo? Vamos a ver, a nosotros no nos gusta, ya lo hemos dicho, creemos que los dineros tienen que estar mejor en manos de los ciudadanos que en manos del Ejecutivo. Lo que pasa es que sí es cierto que este año la incertidumbre que hay a nivel nacional, como que no hay presupuesto, que se aplican las reglas de gasto, que no sabemos qué partidas van a afectar a la financiación autonómica,
hay un escenario que es muy difícil yo no lo dije ahora, lo he dicho hace tiempo. Yo no me creía que ahora se fueran a producir unas bajas importantes en las previsiones de recaudación de IGIC. Si realmente van al alza, como algunos esperan, probablemente deban llevar a cabo esa política, que sí hay un compromiso de hacerlo en el momento en el que tengan claras cuáles son las cuentas públicas. Insisto, no nos gusta, esperemos que se haga pronto, pero entendemos que la situación por la que atravesamos en estos momentos de una incertidumbre política muy considerable, es difícil que se tomen esas decisiones con seriedad porque no las vamos a creer. Pues José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo. Gracias a ustedes, saludos a todos.